Si tienes tortilla de supermercado en la nevera y quieres que sepa a gloria, quédate, porque hoy te enseño a preparar la guisada para que quede súper jugosa y con un sabor increíble en pocos minutos. Primero cortamos la tortilla en porciones. Yo lo voy a hacer en 8 trozos. La tortilla puede ser de compra o una que nos haya sobrado del día anterior. Pinchamos con un palillo para que después cada rincón de la tortilla se empape bien con la salsa. Con nuestra tortilla ya troceada y lista, vamos a preparar el secreto de esta receta. Se trata de una salsa tan simple y rica que te va a dejar con la boca abierta. Ponemos una sartén a fuego entre medio y alto, con 3 cucharadas de aceite de oliva. Y cuando coja temperatura, añadimos el ajo y la cebolla, todo bien picadito. Rehogamos durante unos minutos. Vamos a dejar que la cebollita se ponga transparente y un poco doradita. Cuando esté en este punto, añadimos la harina y seguimos rehogando para que se tueste ligeramente. Con la harina conseguiremos ligar nuestra salsa y que espese un poco. A continuación añadimos el vino blanco. Mezclamos y dejamos cocinar un par de minutos para que se evapore el alcohol y nos quede solo el aroma. Ahora añadimos el resto de ingredientes para darle el toque de sabor a nuestra salsa. El agua, perejil fresco, un toque de sal y un poco de azafrán, que es el que le va a dar ese colorcito amarillo tan apetecible. Mezclamos bien para que se integren todos los ingredientes. Con nuestra salsa lista, dejamos que empiece a hervir y ponemos la tortilla con cuidado para que no se desmonte. Una vez dentro, damos unos movimientos circulares con mimo a la sartén. Así la salsa bañará toda la tortilla y se pondrá súper melosa. Cocinamos unos 10 minutos a fuego medio sin dejar de mover la sartén de vez en cuando para que la tortilla no se nos agarre en el fondo. Pasados los 10 minutos, apartamos la sartén del fuego. Y mirad qué pinta tiene nuestra tortilla. Ya no hay excusa para no disfrutar de una comida de 10 en poco tiempo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Nos vemos muy pronto con otra receta fácil y deliciosa. ¡Hasta la próxima!